Muy buenos días amigos de Ajedrez Integral. Bueno, les habla su amigo Marco Zapata, el Maestro FIDE. Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida bastante conocida por el mundo ajedrecístico, ya que fue una gran miniatura de Bobby Fischer, Robert Fischer, el más grande genio del ajedrez. Se enfrenta con negras frente al maestro internacional experimentado chileno René Letelier Martner. Bueno, sabemos ya que, bueno, Fischer sabemos quién fue, un más grande genio de la historia del ajedrez, ¿cierto? Multicampeón de Estados Unidos, campeón del mundo 1972, una leyenda, por supuesto, viviente para todo el mundo del ajedrez, uno de los genios históricos y uno de los predecesores de todos los tiempos. Un jugador realmente universal que vale la pena, por supuesto, para todos los que comienzan de estudiar. ¿Qué vamos a decir de don René Letelier Marren, con quien tuve el placer de jugar en dos ocasiones? Empatamos las dos veces, realmente teníamos una muy buena comunión con él, un caballero, por supuesto, muy amigo del presidente Arturo Alessandri Palma de Chile. Bueno, René Letelier fue multicampeón de Chile, igual, 5 veces campeón chileno, participó en 7 Olimpiadas, en las Olimpiadas que participó ocupó de primer tablero, de segundo y hasta de tercero y de cuarto tablero. Venció a Fischer también en el año 1959 en Mar del Plata, por tanto Fischer parece que tenía una venganza ahí pendiente con René Letelier, y bueno, dentro también de los jugadores que venció a René Letelier fue a Volvo Chan y también a don Miguel Náctor. Por supuesto fue un jugador que hasta los 90 años estuvo participando activamente del ajedrez y bueno, tiene un récord histórico de ser el maestro internacional más longevo jugando activamente ajedrez. Así que sin más, vamos a ver la partida de don René Letelier con Bobby Fischer. Vamos a ver qué nos depara esta partida. Bueno, D4, parte de don René Letelier, caballo F6, C4, G6 Fischer, caballo C3, alfil G7, E4 y enroque, planteando la defensa india de rey. Por supuesto, existen muchas variantes acá, F4, caballo F3, sabemos, existe alfil E2, bueno, muchas variantes en esta posición tras la jugada de enroque. Pero aquí Fischer tiende un pequeño cebo, le dice, bueno, avánzame el peón y vemos qué pasa. E5, y caballo E8. Y uno dirá, bueno, pero el caballo ya está atrás, están todas las piezas atrás. Pero recuerden que las movidas de peones no son movidas de desarrollo. Por tanto, el avance del peón, de alguna forma, lo que hizo fue desestabilizar la estructura, porque ahora las negras van a poder bombardear a esos peones. Bueno, caballo F3 sería una jugada normal, ya D6 tomar, tomar, y alfil E2, y estamos desarrollando las piezas, pero las negras prácticamente no tienen ningún problema. Sin embargo, tras caballo 8, don René Letelier juega F4, D6, alfil E3 y ahora Robert Fischer juega C5. C5 ya dinamitando absolutamente las estructuras de peones en D4. Recuerden que las cadenitas de peones hay que pegarles por adelante, ¿cierto? De acuerdo a la base. Y bueno, también le podemos pegar por el lado en esta posición. D por C5 y caballo C6. Fischer sacrifica un peón a cambio del desarrollo absoluto de las piezas. C por D6, E por D6. Y ahora, bueno, ustedes dirán qué podemos jugar. Existen un par de continuaciones que son lógicas. Por ejemplo, caballo F3, una jugada de desarrollo donde las negras, por ejemplo, si jugasen alfil G4, de alguna manera no sería tan fácil. Vamos a ver la diferencia. Alfil G4, alfil E2 y tras, por ejemplo, dama A5, tratando de clavar ese caballo y molestar directamente al peón de E5, cuestionarlo, ¿cierto? Podrían las blancas intentar cambiar las damas. Dice la captura de peón, dama por dama, caballo por y alfil C5. Por supuesto que esto es bastante cómodo para las piezas blancas en relación a lo que podría ocurrir en la partida. Entonces, si alfil G4 no es tan cómoda, por ejemplo, alfil E2, ¿qué otra continuación podríamos tener? D por E5. Si D por E5, nuevamente dama por y alfil C5. Y nuevamente las blancas están cuestionando, por supuesto, a la torre y a la siguiente jugada están ejerciendo presión sobre la columna D. Entonces, en esta posición, el blanco juega caballo E4. El principal motivo de todos los problemas que vienen. Alfil F5, Fischer saca todas sus piezas activamente. Dice, bueno, que si me comen D6, capturo
y si me toma de dama, no cambiar las damas, porque recuerden que el cambio de damas disminuye al jugador que está atacando. En este caso, podríamos jugar dama a 5 y podríamos tener alguna gran ventaja para pasar la torre. Es evidente que la posición está tan sensible que en este caso podríamos incluso, el principio general, pasarlo a llevar tras dama por, peón por y, por ejemplo, podríamos jugar alfil por b2. Sería también interesante alfil por b2 porque torre de 1, citando una jugada bastante interesante, caballo b4 y ahora amenazamos alfil c2. Por tanto, la posición realmente tiene varios problemas donde el peón viene avanzando rápidamente. Entonces tenemos varias posibilidades con las piezas negras de ejecutar al rival blanco. Alfil F5, caballo G3 juega al blanco y dice Fischer no me vas a capturar el alfil lo retiro y recuerden la variante que vimos, donde la dama se incrustaba en D5 para cambiar a su par en A5. Ahora con esta jugada la dama ya no se puede ubicar en la casilla D5. Caballo F3 y ahora dama C7. Saca la dama del cambio y la torre por supuesto viene a la casilla D8 para empezar a presionar a la dama que se encuentra en D1. Posibilidades. Bueno, ustedes dirán posibilidades. Alfil E2. Bueno, si alfil E2, D por E5. Y si jugamos ahora alfil C5, dama A5 jaque. Tocando al alfil en esta posición y por supuesto al rey. A Reynolds. Y si B4, caballo por B4. Cuidado acá, alfil por, ¿cierto? Y a caballo de 3 tenemos todavía rey F1, comemos una torre, podemos tomar de rey y ahora amenazamos varias cosas. No solamente, bueno, un jacazo acá, sino que también otro por acá en C2. Amenazamos una torre, una pasada de torre a D8. Entonces, tras enroque, podría venir E por F4. Y vean cómo las piezas se activan del negro. Fischer atacando en todas sus dimensiones la torre de A1. El peón de F4 ataca al caballo de G3. Y tras, por ejemplo, caballo 4, simplemente alfil F5 y cruzan dos rayos de alfil atacando a la torre y al caballo. Entonces, viendo estas continuaciones que ya estamos analizando, quizás alfil E2, otra continuación podría ser, tras D por E5, dama C1. Y si dama C1, E por F4, alfil por F4, y bueno, acá tenemos la continuación dama B6 tocando al peón, y bueno, con grandes problemas para las piezas blancas, ya que tienen acá las piezas negras una buena columna y una muy buena situación de sus piezas. Sin embargo, tras dama C7, el blanco juega dama B1, una jugada bastante curiosa, esperanzado en que la siguiente jugada de las negras, que fue D por E5, las blancas tenían F5. Esperanzadora jugada, de alguna manera dice, bueno, si me captura, acá en F5 puedo tomar de caballo y bueno, la cosa se pone un poco mejor, aunque sé que estoy peor en esta situación. Sin embargo, la sorpresa fue que Fischer jugó E4, avanzando el peón, tocando el caballo, F por E6 y E por F3. Ahora vienen dos continuaciones. Tomamos el peón de F3 o bien comemos el peón de F7. Veamos entonces. Si toma E por F7, torre por F7 y tras G por F3, seguiría caballo de 6, propiciando el paso de la torre a 8. Y si alfil E2, torre 8. Y el jugador tocando el alfil de E3, y si el alfil se va de 2, pueden pausar el video, pueden detener, analizar y encontrar la siguiente jugada que es muy interesante. Si ya lo hicieron, torre por alfil. Si torre por alfil. Y si caballo por, viene la continuación caballo E5. Tocando al peón de F3, por supuesto que si rey F1 después de eso, caballo de 2, y enroque, caballo por F3. Vean cómo la situación del rey está muy precaria. Si rey G2, dama por C4, atacando a la casilla G4, ¿cierto? Atacando a la vez al caballo que se encuentra en E2. Vean cómo se encuentra la situación de las piezas blancas. Y si caballo G3, caballo H4. Si Reynolds H3, si rey H3, seguiría dama E6 jaque y a caballo F5, simplemente torre por. Y la situación sería realmente indefendible para el primer jugador. Veamos entonces. Estamos en esta posición. Bueno, digamos que si rey G3, ¿qué pasa? Dama E3 y si rey G4, seguiría H5 y con un mate de peón. Entonces,
a la continuación que estamos analizando, a f por e6, bueno, g por f3, tomó el jugador blanco g por f3. Y ahora viene la sorpresa quizás, f5, Fischer no toma el peón, no abre la columna, simplemente le amenaza atacar dos piezas en una, al alfil y al caballo, por tanto f4 hace el jugador de las piezas blancas, y caballo f6. El caballo viene a instalarse en la casilla g4, donde va a presionar al alfil que se encuentra de 3, y la torre de a8 quiere venir acá a la casilla e8 atacando al peón. O bien la torre de f también puede hacer lo mismo, ya que las piezas se pueden conjugar ambas en una misma situación. Entonces, si quiere evitar el caballo en g4, el fil h3 no serviría de mucho. Torre a e8, enroque corto, torre por e6, tocando el alfil, y las cosas no están nada bien en esta posición. Vemos que se está cayendo el peón de f4, y si el alfil e1, caballo de 4, y la posición realmente es desastrosa para el primer jugador de las piezas blancas. Bueno, sigamos entonces con esta posición. Veamos que el jugador que lleva las piezas blancas, don René, juega alfil e2 y torre f8, amenazando torre por e6. Rey f2 y torre por peón. La torre ya se ubica en una columna abierta, por tanto viene rápidamente el doblaje de la torre en esta columna abierta, presionando los alfiles. Torre e1, torre a e8, alfil f3, y ahora encuentren la jugada, detengan el video, si quieren pueden pausar, es tiempo de analizar. Si encontraron la jugada, los felicito, torre por e3. Sacrificio de calidad, torre por e3, torre por e3, y ahora rey por e3. ¿Qué pasa si me arranco con el rey? Digo, me voy, no quiero comerme eso. Simplemente dama por f4, tocando el alfil, y tiene problemas el alfil. Si dama f1, seguiría caballo de 4, y ya la posición es insostenible de parte de las blancas. Entonces a torre por e3, el blanco juega rey por e3, y ahora la jugada que espero que encuentren, la jugada realmente brillante que remata la posición muy bien, dama por f4, jaque. En esta posición, el blanco en esta posición abandona. ¿Por qué abandona? Porque es simple. Si rey por f4, encontremos la jugada, alfil h6, y sería inmortalizado con un mate de alfil, ya que el rey no puede escapar a ninguna de las casillas. Veamos entonces qué pasa si se va a otro lugar. Si ocurre rey f2, si rey f2, caballo g4, no puede tomar porque está clavado. Si rey g2, caballo 3, tiene que defender el alfil, así que rey f2, y sumamos otro caballo. Todas las piezas atacan, ¿cierto?, sobre la posición del rey. Ahora amenazo comer, por supuesto, el alfil. Tengo caballo y dama atacando el alfil. Dama h1, caballo g4, vean que el rey no puede arrancarse al otro sector. Rey f1, caballo por f3. Ahora amenazamos todos los descubiertos habidos y por haber con la dama, ¿cierto?, contra el rey. Caballo 2 tocando la dama. Dama e3 amenazaríamos mate en esta subvariante. Dama g2 única, y tras caballo gh2 no le quería más remedio al blanco que abandonar. Por tanto, viendo esta posición que iba a ocurrir inevitablemente, tras dama por f4, el jugador de las piezas blancas decide abandonar. Es evidente que es una posición realmente fenomenal de parte de el maestro, gran maestro internacional y genio del ajedrez Robert Fischer. Bueno, si te gustó esta brillante partida, suscríbete también al canal, dale a la campanita, te va a llegar rápidamente un nuevo video, y bueno, y dale un like también. Tu comentario también es muy bienvenido, y vamos a seguir presentando miniaturas de ajedrez o partidas inmortales también, para que todos de alguna manera conozcamos la historia de los grandes jugadores y por supuesto nos entretengamos con el ajedrez total. Que estén todos muy bien y nos vemos en la siguiente oportunidad.